Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Efraín. Buenas noches, doctores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Profesor, doctor. buenas noches. Buenas noches, profesor Nelson. Bueno, mis doctores, vamos a empezar la sesión de hoy con una clasificación o con una especie de juramento que se denomina el juramento estimatorio. Ojo, juramento estimatorio es una subclase de juramento. Se denomina así, juramento estimatorio. Básicamente, el juramento estimatorio consiste en ese avalúo o en esa estimación pecuniaria que realiza el accionante cuando no tiene prueba para demostrar los perjuicios. Ojo, entonces esa estimación pecuniaria que realiza el accionante o el demandante cuando no tiene prueba para demostrar los perjuicios o todavía no se ha logrado obtener. Básicamente, este juramento estimatorio también está referido en el artículo 206 del Código General del Proceso. Entonces, esa estimación de los perjuicios que realiza el demandante sin que todavía exista prueba de efectivamente cuánto llega a ser el lucro cesante o el daño emergente, simplemente es una estimación inicial que hace el demandante en un proceso civil, pues se denomina juramento estimatorio y sobre él trata, pues básicamente ese artículo, el 206 del Código General del Proceso. Básicamente vamos a hacer una leída muy ligera a ese artículo 206, ojo, 206 del Código General del Proceso. Para tal fin, voy a, de las personas que se encuentran acá, Ana Peña. ¿Se encuentra Ana Peña? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Ana, entonces préndeme la cámara y leamos el artículo 206, por favor, del Sí, Código señor. General del Proceso. Profe, no me sirve la cámara. Bueno, entonces leámoslo, por favor. Artículo 206, juramento estimatorio. Quien pretenda el reconocimiento de una indemnización, compensación o el pago de frutos o mejoras deberá estimarlo razonablemente bajo juramento en la demanda o petición correspondiente, discriminando cada uno de sus conceptos. Dicho juramento hará prueba de su monto mientras su cuantía no sea objetada por la parte contraria dentro del traslado respectivo. Solo se considerará la objeción que especifique razonablemente la inexactitud que se le atribuya a la estimación. Formulada la objeción, el juez concederá el término de 5 días a la parte que hizo la estimación
para que aporte o solicite las pruebas pertinentes. Aun cuando no se presente objeción de parte, si el juez advierte que la estimación es notariamente injusta, ilegal o sospeche que haya fraude, colusión o cualquier otra situación similar, deberá decretar de oficio las pruebas que considere necesarias para tasar el valor pretendido. Si la cantidad estimada excediera el 50% a la que resulte probada, se condenará a quien hizo el juramento estimatorio a pagar al Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o quien haga sus veces, una suma equivalente al 10% de la diferencia entre la cantidad estimada y la probada. ¿Sigo, profe? Sí, sí, ya queda muy poquito. El juez no podrá reconocer suma superior a la indicada en el juramento estimatorio, salvo los perjuicios que se causen con posterioridad a la presentación de la demanda o cuando la parte contraria lo objete. Serán ineficaces de pleno derecho todas las expresiones que pretendan desvirtuar o dejar sin efecto la condición de suma máxima pretendida en la relación con la suma indicada en el juramento. El juramento estimatorio no aplicará a la cuantificación de los daños extrapatrimoniales. Tampoco procederá cuando quien reclame la indemnización, compensación, los frutos o mejoras sea un incapaz. Entonces, básicamente en eso consiste el juramento estimatorio. Miren que es cuando el demandante pues hace un avalúo, eso es una especie de avalúo inicial que hace el demandante de los daños y de los perjuicios que le ocasionó la contraparte. Entonces estima, por eso se llama juramento estimatorio, estima los perjuicios en una cantidad de dinero, pues con base en su leal saber y entender. Ojo, todavía no se ha practicado prueba, todavía no existe prueba, pero él considera que los daños pueden ascender a una suma. Y esta suma se presta bajo juramento y por eso se denomina juramento estimatorio. Juramento porque está rendido bajo la grava del juramento y estimatorio porque él considera, sin aportar pruebas todavía, que los daños y perjuicios que le han ocasionado, pues ascienden a una suma de dinero. Era bueno tener en cuenta la existencia de esta figura del juramento estimatorio. Ahora, doctores, vamos a entrar a estudiar otro medio de prueba que se denomina la inspección judicial. Ojo, así se denomina la inspección judicial. Y básicamente está reglada en el Código General del Proceso, en el artículo 236, allá en el código 236 del Código General del Proceso, está reglada o se enuncia la figura o el medio de prueba conocido como la inspección judicial. Entonces vamos a leer ese artículo 236, por favor. Jairo Estupiñán. ¿Está Jairo? Buenas noches, profe. Buenas noches. Artículo 236. Inspección judicial. Procedencia de la inspección. Para la verificación o el esclarecimiento de hechos en materia del proceso, podrá ordenarse de oficio o a petición de parte el examen de personas, lugares, cosas o documentos. Salvo disposición en contrario, solo se ordenará la inspección cuando sea imposible verificar los hechos por medio de videograbación, fotografías u otros documentos o mediante dictamen pericial o por cualquier otro medio de prueba. Cuando exista en el proceso una inspección judicial practicada dentro de él o como prueba extraprocesal con audiencia de todas las partes, no podrá decretarse otra nueva sobre los mismos puntos, a menos que el juez la considere necesaria para aclararlos. El juez podrá negarse a decretar la inspección si considera que es innecesaria en virtud de otras pruebas que existen en el proceso o que para la verificación de peritos.
caso en el cual otorgará a la parte interesada el término para presentarlo. Contra esas decisiones del juez no procede recurso. Listo, Jairo, gracias. Entonces, ¿qué podemos decir con relación a la inspección judicial? Inicialmente, doctores, que es ese examen que hace el juez. Es un examen, es el acercamiento más próximo que tiene el juez con relación a la prueba. Es ese examen, es una diligencia procesal, es una diligencia judicial, aunque es un medio de prueba, pero se lleva a cabo mediante una diligencia procesal, la inspección. ¿Y quién practica esa diligencia procesal? Pues el juez. ¿Para qué la practica? Pues el juez la practica con el objeto de obtener argumentos de prueba, para que se forme una idea, para que tenga convicción. Entonces, el mismo juez va a observar o va a examinar por medio de sus propios sentidos algunos hechos que están ocurriendo o unos hechos que ya ocurrieron. Pueden ser rastros, pueden ser huellas, pueden ser hechos pasados. O reconstruye algunos hechos de los cuales se le están indicando, lo que se denomina la reconstrucción judicial. Entonces, básicamente, mis doctores, que nos leía ya el compañero, que tiene algunas características, básicamente, que se puede inspeccionar acorde con lo estatuido en el Código General del Proceso, pues se pueden revisar, o el examen que realiza el juez al practicar una inspección judicial tiene que ver sobre 4 aspectos, básicamente. Primero, sobre personas. Ojo, se pueden auscultar personas. ¿Y cuándo se pueden realizar, revisar o realizar exámenes sobre personas? Pues cuando hablemos de exámenes de orden radiológico, de orden hematológico, exámenes de sangre, bacteriológico o de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando, lógicamente, haya un respeto por la dignidad humana. Se pueden asimismo revisar lugares. En ese caso, pues el juez tiene la posibilidad de explorar sin limitación alguna cada objeto que es susceptible de verificación, que tiene que ver con lugares, cosas concebidas como los objetos materiales muebles, lo que ustedes aprendieron en su derecho civil como mueble, las cosas muebles. Y documentos. Básicamente, mis doctores, pues un documento es un mueble, pero es un mueble que contiene una declaración de voluntad y una declaración de voluntad que tiene efectos jurídicos. Entonces, básicamente, una inspección judicial puede recaer o sobre personas, o sobre lugares, o sobre cosas, o sobre documentos. La inspección judicial, doctores, es una prueba que tiene plena admisibilidad tanto en el campo civil, como lo leía el doctor en el Código General del Proceso, como en el Código Penal también. Hay un artículo en nuestro Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que hace relación a la inspección judicial. ¿Y cuál es? Es el artículo 436. Ese artículo 436 de la Ley 906 hace relación a la inspección judicial, pero ya en materia penal. Entonces, nos va a leer ese artículo. A ver. Karina Silva. 436 de la ley 906. ¿Se encuentra Karina? Profe, ¿lo puedo leer? No, esperemos. Es que estoy llamando lista y de una vez verifico quiénes están y quiénes no están, ¿vale? Vale, doctor. Listo. ¿O qué nos dice? A ver. Marco López. Buenas noches, profe. Buenas noches, Marco. Artículo 436 del Código de Procedimiento Penal. Las inspecciones, criterios para decretarla. La inspección judicial únicamente podrá ser decretada atendidos los siguientes criterios. Primero, que sea imposible realizar la exhibición de autenticación de la evidencia en audiencia. Segundo, que resulte
de vital importancia para la fundamentación de la sentencia, que no sea viable lograr el cometido mediante otros medios técnicos. Cuarta, que sea más económica y práctica la realización de la inspección que la utilización del medio técnico. Quinta, que las condiciones del lugar a inspeccionar no hayan variado de manera significativa. Sexta, que no se ponga en grave riesgo la seguridad de los intervinientes durante la práctica de la prueba. El juez inspeccionará el objeto de la prueba que indiquen las partes si éstas solicitan el concurso de testigos y peritos, permitirá que se declaren o rindan dictamen de acuerdo a las reglas previstas en este código. Listo, perfecto. Entonces, básicamente, estas son como las características o los requisitos que la ley exige para la práctica de una inspección judicial, ojo, en materia penal. ¿Qué podemos decir de una inspección judicial? Pues, inicialmente, desde el punto de vista estructural de la inspección judicial, podría decirse que es una prueba personal. Ojo, la inspección judicial es una prueba personal. ¿Por qué? Porque es una prueba que practica directamente el juez. Ojo, es una prueba que es practicada directamente por el juez. Por eso se puede llegar a indicar que es una prueba de orden personal. La practica directamente el juez. También se puede decir eso desde el punto de vista subjetivo. Subjetivo, pues la practica el juez. Desde el punto de vista de su objeto, pues podemos decir que es una prueba directa. ¿Por qué? Porque no existe ninguna intermediación entre lo que se va a revisar o lo que se va a auscultar y el juez. No existe ningún intermediario. Es directa la relación que existe entre lo que va a conocer el juez y el funcionario que pues va a emitir la sentencia. No existe la intervención de terceros, es directamente el juez el que practica esa inspección judicial. Entonces podemos también hablar que es una prueba directa. Esos como 12 aspectos de características de la prueba pericial como elementos de la inspección judicial. Como elementos de la inspección judicial existen dos básicamente. El elemento subjetivo de la inspección y el elemento objetivo de la inspección judicial. Cuando hablamos de elemento subjetivo de la inspección judicial, pues estamos haciendo relación al funcionario que realiza la inspección judicial, o sea, el juez. El juez es el que debe practicar personalmente la prueba. Ese es el elemento subjetivo. Y cuando hablamos de elemento objetivo, pues básicamente estamos haciendo alusión a los hechos que ese juez va a reconocer, que ese juez va a percibir por medio de sus sentidos. Entonces, como ejemplos de los elementos objetivos de una inspección judicial, podemos poner o podemos colocar vestigios, podemos colocar huellas, rastros, aunque rastros y vestigios pues es como similar, o residuos. Entonces, básicamente, esos ejemplos, ¿qué es lo que va a revisar el juez? ¿Qué es lo que va a inspeccionar? Pues cuando hagamos alusión a lo que va a inspeccionar el juez en esta diligencia de inspección, estamos haciendo hincapié o estamos refiriéndonos al elemento objetivo de la inspección judicial. ¿Qué podemos hablar también sobre la inspección judicial? Pues básicamente que al momento en que se produce la prueba, al momento en que se va a solicitar, esto en materia civil, que se va a realizar la solicitud de la inspección judicial, pues debe existir un proponente, alguien que le solicite la prueba al juez, alguien que sea el que le pide la prueba al juez. Y cuando van a solicitar la prueba de inspección judicial, pues el proponente tendrá que expresar de una manera clara, de una manera precisa, qué puntos son los que se tienen que dilucidar mediante una inspección judicial, sobre qué puntos va a versar o va a recaer esta inspección judicial. Entonces se debe
hacer mucho hincapié por parte del proponente en esa precisión sobre qué puntos se va a practicar la prueba pericial, la prueba de inspección judicial. Respecto del decreto, cuando el juez ya se convence que efectivamente es necesario practicar la prueba de inspección judicial, pues así lo indicará en un auto en el cual se decreta la prueba y se indicará cuál es la fecha, cuál es la hora en que se va a llevar a cabo la diligencia de inspección judicial. En el evento, si el juez considera que es necesario la presencia de un perito para la práctica de la inspección judicial, pues así lo determinará acorde con la lista de peritos que exista o eventualmente con los peritos que aporten cada una de las partes al interior del proceso. En materia penal, pues se tiene que plasmar que la solicitud probatoria de inspección judicial se realiza en audiencia preparatoria, que es el escenario procesal por excelencia en el cual se realizan las peticiones probatorias. Nótese, doctores, que en materia civil hay ciertos procesos, ojo, ciertos procesos que casi que es indispensable decretar una inspección judicial. Precisamente, ¿por qué? Por la naturaleza del mismo proceso. Entonces, hay ciertos procesos en los cuales se torna muy necesario, casi que indispensable, decretar o solicitar el decreto de una inspección judicial. Como ejemplos podemos colocar, como algunos ejemplos, aunque hay más, pero de algunos procesos que es indispensable la práctica de inspecciones judiciales, podemos hablar de los procesos de pertenencia. Por allá leamos, y la misma ley así lo estipula, el numeral noveno, por favor, numeral noveno del artículo 375. Estoy haciendo alusión al Código General del Proceso. Ojo, numeral noveno del artículo 375, y ahí en ese numeral noveno, la ley le está indicando al juez que se deben practicar inspecciones judiciales en procesos de pertenencia. Ahí sí voy a hacerlo, pues, quien desea leer ese numeral noveno del artículo 375 del Código General del Proceso. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Efren, por favor. Sí, señor. El juez deberá practicar personalmente inspección judicial sobre el inmueble para verificar los hechos relacionados en la demanda y constitutivos de la posesión alegada y la instalación adecuada de la valla o del aviso. En la diligencia, el juez podrá practicar las pruebas que considere pertinentes. Al acta de la inspección judicial se anexarán fotografías de actores del inmueble en las que se observe el contenido de la valla instalada o del aviso fijado. Si el juez lo considera pertinente, adelantará en una sola audiencia en el inmueble, además de la inspección judicial, las actuaciones previstas en los artículos 372 y 373 y dictará sentencia inmediatamente si le fuere posible. Entonces, gracias, Efren. Mírese que la misma ley le está indicando al juez que cuando se estén adelantando procesos de pertenencia, se deben realizar esta clase de pruebas, la prueba de inspección judicial. Hay otro proceso, y ustedes ya conocen estos procesos mucho mejor que yo, que se denomina el proceso de servidumbres. Ojo, proceso de servidumbres. Esto ya ustedes se lo saben al derecho y al revés. Ese proceso de servidumbres está consagrado en el artículo 376 del Código General del Proceso, que es el que, pues a continuación también nos habla y más que todo, en su inciso segundo, ojo, ¿qué nos dice el inciso segundo, para ser más exactos, del artículo 376, que es el proceso de servidumbres, sobre inspecciones judiciales? ¿Quién lo lee? Profesor. Buenas noches, doctor. Oscar Bula. Artículo 376. No se podrá decretar la imposición, variación o extinción de una servidumbre sin haber practicado inspección judicial sobre los inmuebles en materia de la demanda, a fin de verificar los hechos que les sirven de fundamento. Entonces, miren, doctores, que también en los procesos de servidumbre es casi que necesario o casi que indispensable practicar inspecciones judiciales. Hay otros procesos y es bueno que los tengan presentes, porque mañana o pasado mañana en su ejercicio profesional, en caso tal
que ustedes conozcan o se hagan parte en un proceso de esta naturaleza, tienen que saber que en esos procesos es indispensable la práctica de una inspección judicial. Hay un proceso que se llama lanzamiento por ocupación de hecho de predios rurales, es el artículo 393, el que consagra que efectivamente se tiene que realizar una inspección judicial. Alguien que nos lea, por favor, una dama, el artículo 393 del Código General del Proceso. Doctor, ¿me puede decir cuál? Perdón, buenas noches. 393. 393. Buenas noches, doctor. Bien, Artículo buenas noches. 393, Código General del Proceso. Préndame la cámara, Glenis, por favor. Sí, señor, qué pena, disculpe. Vale, perfecto, cuéntame. Código General del Proceso, artículo 393, lanzamiento por ocupación de hecho por predios rurales. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 984 del Código Civil, la persona que explote económicamente un predio rural que hubiere sido privada de hecho total o parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, podrá pedir al respectivo juez agrario que efectúe el lanzamiento del ocupante. Listo, entonces en esos procesos también, sin perjuicio, bueno, aunque teníamos que remitirnos también al artículo 984 del Código Civil, pero en estos procesos es indispensable la práctica de inspección judicial. Hay otro proceso, tengámoslo en cuenta, que se denomina el proceso de deslinde y amojonamiento. Ojo, proceso de deslinde y amojonamiento, artículo 403, ojo, 403 del Código General del Proceso. Leámoslo, por favor, 403 de ese mismo código, Código General del Proceso. Ya que está ahí Glenis, pues de una vez aproveche y léalo. Ya un segundito, doctor. Perdón, doctor, ¿qué artículo? Artículo 403, 403. Ok, ¿lo leo? Sí, por Listo, favor. doctor, ya 403, qué Dejemos a pena. Glenis Código que- General del Proceso, artículo 403, diligencia de deslinde. Eso, diligencia de deslinde. Mire qué tiene que hacer el juez acorde con lo que nos indica ese artículo. Listo. El juez señalará fecha y hora para el deslinde y en la misma providencia provendrá a las partes para que presenten sus títulos a más tardar el día de la diligencia, a la cual deberán concurrir además los peritos. En la práctica del deslinde se procederá así. Primero, trasladado el personal al lugar en que deba efectuarse, Entonces, el juez, espérate un momento. Mira, Glenis, que se tiene que trasladar. Cuando hablamos sí, del personal, pues también estamos incluyendo al juez. Entonces, trasladado el personal al lugar en donde debe efectuarse. ¿Qué sigue? ¿El juez qué? sí, el juez recibirá las declaraciones de los testigos que las partes presenten o que de oficio decrete. Examinará los títulos para verificar los linderos que en ellos aparezcan y oirá al perito o a los peritos para señalar la línea divisora. Listo. Segundo, practicadas las pruebas, el juez encuentra que los terrenos no son colindantes, declarará por medio de auto improcedente el deslinde. En caso contrario, señalará los linderos y hará colocar mojones en los sitios en que fuere necesario para demarcar ostensiblemente la línea divisoria. Tercero, el juez pondrá o dejará las... Hasta ahí, Glenis, porque esto se nos está ya entonces volviendo clase de civil. Le voy a Ok. preguntar a alguno de ustedes. Le voy a preguntar porque es que de pronto estamos hablando en otro idioma. A Jonathan Olivos. ¿Está Jonathan?
Doctor, buenas noches. Hombre, Jonathan, ¿cómo está? Jonathan, Bien, estábamos doctor. hablando del proceso de deslinde y amojonamiento. ¿Usted sabe qué es eso? Sí, contemplado en el artículo Sí, pero ¿qué es 400. eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si usted le fuera a explicar a alguien que no estudia derecho, que no es abogado, ¿qué es un deslinde y amojonamiento? ¿En qué consiste? Un deslinde, Deslinde y pues, amojonamiento. Esos procesos, ¿qué es pues, eso? bueno, lo que de pronto he entendido y que me han explicado en la clase, el deslinde, o sea, hay unos linderos establecidos para los predios. Y ese deslinde, pues en este caso sería, digamos, por una orden judicial, de pronto hay un pleito por esos linderos y el juez va a definir qué linderos le corresponde a cada parte. Pues eso es lo que creo que de eso se trata el proceso, doctor. Listo, Jonathan, Me muchas gracias. disculpará. No, Sí, tranquilo, tranquilo, está perfecto. Igual esta clase no es de civil, pero tenemos que tener claro pues que existe un proceso que se llama deslinde y amojonamiento y básicamente habla de lo que dice Jonathan, hay un proceso por linderos de una finca o linderos de predios rurales, van a ponerse de acuerdo, pues no se pusieron de acuerdo y precisamente es un juez el que tiene que determinar hasta dónde llegan las propiedades y pues colocar los linderos correspondientes, para eso existen esos mojones, entonces como para colocar fronteras, digamos fronteras, hasta aquí llega su finca, a veces, por ejemplo, yo tengo una finca con otra persona y hay problema por el lindero de la finca, hasta dónde llega cada predio, ¿no? Entonces, y entablamos un proceso para eso y entonces el juez establece, sí, entonces la finca llega hasta aquí y hasta aquí es la finca de A y de aquí para adelante es la finca de B. Entonces ya es un juez el que establece los límites o las fronteras de cada uno de esos bienes inmuebles, que eso se da en los procesos, en los predios rurales. Entonces, en eso consiste un proceso de linde y amojonamiento y más que obvio, resulta pues que el juez tiene que dirigirse allá al sitio objeto del pleito, objeto de la litis, objeto del problema, para que él mismo verifique y establezca hasta dónde puede llegar cada uno de esos límites. ¿Entendido eso hasta ahora, mis doctores? Listo. ¿Qué podemos decir respecto? Sí, señor. Vale, perfecto. ¿Qué podemos decir respecto de la práctica? La práctica, ya cómo se practica una inspección judicial. Pues inicialmente, mis doctores, siempre que se realiza una diligencia de inspección judicial, ella inicia en el despacho del juez. Allá inicia, así el juez se tenga que desplazar a un sitio determinado, pero la diligencia inicia allá en el despacho del juez. En ese despacho del juez se deja constancia de qué, de quiénes comparecen, quiénes son las personas que están compareciendo a la diligencia de inspección judicial. Entonces el juez, por medio de sus colaboradores, pues deja constancia de quiénes han comparecido. Es importante tenerlo claro que la diligencia de inspección judicial inicia allá en el despacho del juez, o sea que las partes no tienen que acudir directamente al sitio, sino al despacho del juez. Allá una vez se encuentran en el despacho, ahí sí se desplazan al sitio en donde el juez ha decretado la diligencia de inspección judicial. Pues lógicamente el desplazamiento pues equivaldrá a alguna movilización. A veces las mismas partes son las que facilitan los medios de transporte para transportar tanto a las partes, al juez, como a los colaboradores que el juez estime necesarios para la práctica de la diligencia de inspección judicial. Cuando se trate de inspección a personas, pues el juez puede ordenar la práctica de alguna clase de examen que se le practique a la persona. Ojo, lo repito, siempre y cuando se respete la dignidad y la integridad personal. Entonces es bueno tenerlo en cuenta. Esto es como algunas de las particularidades de la diligencia de inspección judicial. ¿Dónde está consagrada? Allá en el artículo 236 del Código General del Proceso. Es el artículo 236. Y como haciendo un pequeño recorderis
porque pues se ve muy tangencialmente la diligencia de inspección judicial, pues consiste en la verificación de esos hechos. ¿Y por parte de quién? Por parte del juez. El juez personalmente se va a dirigir a algunos lugares, a algunas cosas o algunos documentos y va a tener ese contacto directo con el elemento material de prueba. Nos leían también en ese artículo 236 que esa diligencia de inspección judicial o ese medio probatorio de inspección judicial procede ¿para qué? Para esclarecer hechos que están siendo debatidos al interior de un proceso. ¿Cuándo se decreta la inspección judicial? Pues cuando sea imposible, ojo, imposible verificar esos hechos por medio de otros medios de prueba. O sea, no se puede con pericias, no se puede con testimonios, no se puede con documentos, entonces es necesario decretar la inspección judicial. Entonces, básicamente es importante tener en cuenta estos aspectos sobre la inspección judicial. ¿Preguntas sobre la inspección judicial, doctores? ¿Ninguna? Doctor, yo tengo una pregunta. Usted Sí, hace referencia a que cuando se va a abrir se va a hacer la diligencia de inspección judicial, pues el juez abre la diligencia en su despacho y posteriormente se trasladan al lugar. Entonces, dice también el artículo que cuando se hace la inspección judicial, usted dice que en un principio se abre la diligencia en el despacho y posteriormente se traslada. ¿Es necesario que los testigos también se trasladen? O sea, el juez puede recibir esos testimonios en inspección judicial, después de la inspección judicial, o los recibe en su despacho, o cómo se daría el manejo para recaudar pues esos testimonios. Depende de la dinámica de cada proceso. Si el juez considera que se tienen que recibir los testimonios allá, en el sitio en donde se vaya a practicar la diligencia de inspección, así lo hace. Pero lo importante, hombre, Efren, es que los testigos vayan también al despacho. Allá tienen que llegar todos, porque se levanta el acta. ¿Quiénes comparecen y quiénes no comparecen? O sea, las partes no pueden decirle al testigo, llegue a la casa allá en el barrio tal. No, llegue al despacho y allá nos dirigimos. Por eso las partes tienen que estar prestas a lo que les decía, a la cuestión de la movilización y el traslado de las partes. ¿Listo, Efren? Pero si el juez lo considera prudente o pertinente y casi que necesario, pues practicará la recepción de los testimonios o la recepción de los testigos allá en el sitio. Casi siempre, Efren, eso es lo que sucede. Se recepcionan los testigos allá porque los testigos también le van a indicar con relación a lo que percibieron, cómo sucedieron unos hechos, y el juez necesita estar allá casi que como para reconstruir esos hechos que acontecieron en el pasado. Listo, muchas gracias. Vale. Buenas noches, doctor. Cuénteme. Habla con lo que pasa aquí, estoy en la calle, entonces no le pude contestar ahorita por eso. Y bueno, perfecto, pero me entonces quería usted disculpar, pero sí estoy escuchando la clase, pero imagínese que no puedo sacar tanto el celular así. Claro, en la calle no, pero entonces ya para las próximas sesiones, por favor, no esté en la calle recibiendo su clase. ¿Listo, Karina? Muchas gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, doctores, básicamente en eso consiste esa diligencia de inspección judicial. O sea, estos son los grandes aspectos o los grandes rasgos que tenemos que tener en cuenta cuando al momento de practicar una diligencia de inspección judicial. Ahora nos vamos a remitir a otro medio probatorio. Doc, tengo una pregunta. Sí, cuéntame. En lo que acabamos de leer en cuanto a temas puntuales que la ley ordena que se haga la prueba de inspección judicial en temas civiles, ¿hay algún tema en cuestión penal donde la ley indique que tiene que aplicarse obligatoriamente inspección judicial? No, en derecho penal no, Yamil. En derecho penal se aplica a rajatabla el principio de libertad de la prueba. Lógicamente, es más que lógico que en algunos casos es bueno. Es que mire, la inspección judicial en derecho penal y en derecho civil difieren muchísimo. ¿Por qué? Porque es que la inspección judicial implica que el juez se traslade. Que el juez se traslade a algún sitio. En materia penal es muy difícil. En materia penal, ¿qué puede hacer una de las partes, ya sea la fiscalía o la defensa? Es llevar evidencia demostrativa. Eso se denomina evidencia demostrativa. ¿Y qué es evidencia demostrativa? Por ejemplo, llevar fotografías, llevar planos. Entonces, un ejemplo, a ver, ustedes conocieron el caso de los hermanos Uribe Noguera. Ese Sí, caso, señor.
Ese caso de los hermanos Uribe Noguera, pues aquí con ánimo bueno, con ánimo de chisme y con ánimo de información o con ánimo digamos, el correo de brujas judicial, ese caso yo lo conozco muy bien porque yo lo saqué. Ese caso yo fui el que lo saqué, o sea, yo fui el que escribió la sentencia que absolvió a los hermanos Uribe Noguera. Yo escribí esa sentencia. Cuando la quieran, me la solicitan y con mucho gusto se las facilito, si es que no la han leído ya. En ese proceso contra los hermanos Uribe Noguera, ¿qué hicieron la defensa? La defensa llevó planos del edificio EQ66, que es donde asesinaron a la niña Juliana Zamboní, llevaron fotografías de cómo se accedía al edificio por medio del parqueadero, de cómo existían unos parqueaderos subterráneos, de cómo era el apartamento que era de Rafael Uribe Noguera, de cómo eran los ascensores, de cómo era la terraza, porque Francisco, el hermano de Rafael, tuvo que acceder al apartamento por medio de la terraza. Entonces, toda esa serie de fotografías y toda esa serie de planos son lo que se denominan evidencia demostrativa. Entonces, acuérdense, mis doctores, lo que les dije hace un ratico, que la inspección judicial se practica cuando ya no hay otra forma de probar. Es imposible probar por otro medio de prueba. Entonces, ahí sí es necesario practicar la inspección judicial, pero en materia penal se utiliza mucho eso, la evidencia demostrativa, y es llevarle al juez esos planos, esas fotografías, hasta a veces son las mismas fotografías satelitales que le indican al juez cómo son esos sitios. A veces con las inspecciones judiciales tenemos un problema. ¿Y cuál es? Que dado el transcurso del tiempo, los sitios no son iguales. Entonces, pudo haber acontecido un hecho hace varios años y entonces practicar una inspección judicial hoy en día casi que es inocuo. ¿Por qué? Porque no vamos a tener las mismas condiciones de luminosidad que había por aquel entonces, la vía va a estar completamente distinta porque de pronto fue objeto de alguna pavimentación, no sé, cambian con el transcurso del hecho. Entonces, es bueno es que más bien que las partes le lleven al juez esa evidencia demostrativa al día del juicio y no que el funcionario judicial o el juez se traslade. Pero atendiendo la pregunta de Yamile, no existe ningún proceso en el que sea casi que obligatorio o casi que indispensable que el juez se traslade a un lugar determinado. ¿Listo, Yamile? Sí, gracias, doctor. Vale, perfecto. Entonces, nos vamos a remitir a otra clase o a otra especie de otro medio de prueba. Y ese medio de prueba se denomina el peritaje. El peritaje. También algunos le llaman dictamen pericial. Nunca peritazgo. Ojo, nunca peritazgo porque la palabra peritazgo no está aceptada por la Real Academia de la Lengua Española. Si bien es cierto, algunos doctrinantes o algunas personas, algunos juristas, utilizan el vocablo o la palabra peritazgo, no es idóneo, no se debe utilizar esa palabra. No está dado utilizar la palabra peritazgo. Existe la palabra peritaje o también la palabra dictamen pericial o también la palabra prueba de perito. Algunas le denominarán también prueba de perito. Básicamente, mis doctores, en algunos casos, esto indiferentemente que se trate de materia civil o de materia penal o de materia disciplinaria o de materia administrativa o de familia, cualquiera que sea la especialidad del derecho en que se esté adelantando el proceso, en algunas oportunidades se hace más que necesario que el juez, ojo, el señor juez, se apoye en quién, en expertos en alguna materia. ¿Para qué? Para que esos expertos en alguna materia le brinden al juez un conocimiento lógicamente que el juez desconoce. ¿Por qué? Porque el juez no es experto en esa ciencia del conocimiento o en esos conocimientos muy específicos. Entonces, repito, en algunos procesos se hace necesario o se requieren de especiales conocimientos. Esos conocimientos pueden ser científicos, técnicos, artísticos.
Y se necesita la práctica de la prueba pericial. Se necesita que un experto acuda al proceso para brindarle luces al señor juez sobre ese particular conocimiento. Nos remitimos, por favor, quien lo desee leer, al artículo 405. Ojo, 405 de la ley 906, el Código de Procedimiento Penal, para tratar de entender lo que consagra el Código de Procedimiento Penal sobre esta clase de pruebas, sobre la prueba pericial. Ojo, artículo 405 del Código de Procedimiento Penal, ley 906 de 2004. ¿Quién nos hace el favor de leerlo? Doctor, aquí lo tengo. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Por favor, préndame la cámara y leámoslo, por favor. Listo. Sí, señor. Artículo 405. Procedencia. La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados. Al perito le serán aplicables en lo que corresponda a las reglas del testimonio. Perfecto. Entonces, básicamente, mis doctores, allá está consagrada esa definición, la definición que les acabo de dar, en los cuales el juez necesita para esclarecer los hechos materia de controversia de algunos conocimientos, y esos conocimientos deben ser muy técnicos, muy especializados. Entonces el juez requiere básicamente de esos conocimientos. ¿Qué podemos decir también sobre la prueba pericial? Que el perito, ojo, el perito debe revisar muy bien esos elementos materiales de prueba para que le están entregando. ¿Para qué? Para, pues, precisamente rendir su informe en debida forma. Es muy determinado, soy así, pero hay algo. Eso sí me lo enseñó una docente. Me dijo, no porque tú seas así, te tenemos que aceptar. Tú también tienes que regularte de alguna manera ciertos comportamientos. Alejandro. Ya lo cerré. Micrófono, porfa. Ya lo cerré. Yo tengo aquí la posibilidad de cerrar, pero a veces se quedan abiertos. Entonces, hablamos, mis doctores, que como elementos, hablamos como otro tema, como elementos del dictamen pericial o de la prueba de peritaje, tenemos el primero que se denomina el elemento subjetivo. Y cuando hablamos del elemento subjetivo de la prueba pericial, pues hablamos básicamente del perito. Entonces, el perito, algunos libros o algunos doctrinantes denominan al perito el órgano de prueba. Otros lo denominan como el elemento subjetivo de la prueba pericial. Pero para mejor entender, es el perito, es esa persona, es ese ser humano que tiene esa calidad, funge como perito. ¿Quiénes pueden ser peritos? ¿Quiénes pueden desarrollar esa labor del peritaje? Es el mismo Código de Procedimiento Penal, en el que en su artículo 408 nos indica quiénes pueden ser peritos. Entonces, por favor, remitámonos al artículo 408 del Código de Procedimiento Penal, en el que nos dicen qué personas pueden llegar a ser peritos. ¿Quién nos colabora? Listo, profe. Código de Procedimiento Penal, artículo 408. Gracias, Glenis. Gracias. Qué pena. No, tranquila, por favor. Código de Procedimiento Penal. Te escuchamos, Glenis, te escuchamos. Código de Procedimiento Penal, artículo 408. ¿Quiénes pueden ser peritos? Podrán ser peritos los siguientes. Primero, las personas con título legalmente reconocido en la respectiva ciencia técnica o arte. Segundo, en circunstancias diferentes podrán ser nombrados las personas de reconocido entendimiento en la respectiva ciencia técnica, arte, oficio o afición, aunque carezca de título. Hasta ahí. Hasta ahí. Pero mira lo que nos lee Glenis, miren todo lo que nos dice Glenis. Nos dice, bueno, básicamente casi que se necesita un título. No es indispensable, pero dice personas con título legalmente reconocido. Sin embargo, en algunas circunstancias especiales, también pueden ser nombrados peritos personas que conozcan, que tengan entendimiento sobre esa ciencia, sobre ese arte o sobre ese oficio.
aunque no tengan un título, y en ocasiones casi que ni siquiera se necesitan títulos porque son conocimientos muy especiales de los cuales no se otorgan títulos. Ese mismo código, el Código de Procedimiento Penal, en el siguiente artículo, nos dice quiénes no pueden ser peritos. El primer artículo, el que nos estaba leyendo la compañera hace un momentico, nos indica quiénes podían serlo. Y básicamente, pues, dicen personas con título o sin título, pero que tengan ese conocimiento. Pero en la mayoría de los casos es personas tituladas, pero pues se plasma esa excepción. Pero el artículo 409 dice quiénes no pueden ser peritos. Entonces leamos el artículo siguiente, el 409, por favor. Artículo 409. Gracias, Vanessa. Profe, estoy en ahí estoy en las dos. Tranquila, lee el artículo, Vanessa. ¿Quiénes no pueden ser nombrados? No pueden ser nombrados en ningún caso. Primero, los menores de 18 años, los interdictos y los enfermos mentales. Segundo, quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio de la respectiva ciencia técnica o arte mientras dure la suspensión. Tercero, los que hayan sido condenados por algún delito a menos que se encuentren rehabilitados. Perfecto. Entonces, allá están consagrados quienes no pueden ser peritos. Y pues básicamente, pues los menores de 18 años, las personas que tengan alguna deficiencia de orden mental, tampoco los pueden ser, o las personas que hayan condenado a interdicción o que no puedan ejercer ese arte o ese oficio. Es más que lógico. Si no pueden ejercer el arte y oficio, pues ¿cómo van a rendir un dictamen pericial o cómo van a acudir a un proceso para servir de peritos? Si son menores de 18 años, tampoco. Y si tienen alguna deficiencia mental, pues ni modos. Tampoco es procedente o tampoco se pueden nombrar como peritos. Entonces, mis doctores, cuando hablamos del elemento subjetivo del dictamen pericial, hacemos referencias a eso, al señor perito. Pero también existe dentro del dictamen pericial otro elemento que se denomina el elemento objetivo. Ojo, elemento objetivo del dictamen pericial. Cuando hablamos del elemento objetivo del dictamen pericial, hacemos referencia a unos hechos o algunos aspectos sobre los cuales va a recaer el dictamen pericial. Entonces, esos hechos, esos aspectos que va a revisar el perito, pues hacen referencia al elemento objetivo o el elemento objetivo. Ahora nos remitimos, doctores, al Código General del Proceso. Ahora, en materia civil, pues básicamente debe existir alguna... Bueno, antes de eso, para no dejar en el tintero aspectos relacionados a la materia penal, ¿cuándo se solicitan los dictámenes periciales o cuándo se le solicita al juez la práctica de un dictamen pericial? Pues básicamente en una audiencia que es la segunda audiencia que se practica en la etapa de juicio, y esa audiencia se denomina la audiencia preparatoria. En esa audiencia, las partes, fiscalía y defensor, le solicitan al juez el decreto de un dictamen pericial. Lógicamente, ese dictamen pericial ya tiene que estar realizado, pero ese dictamen pericial, como lo vimos en clases anteriores, no es prueba. Es un elemento material probatorio o evidencia física. Todavía no es prueba. Y es en esa audiencia, en la audiencia preparatoria, en donde la defensa y la fiscalía le solicitan al juez que se decrete el dictamen pericial. En materia penal se presenta una particularidad que no se aplica en la mayoría de ordenamientos procesales, que es el descubrimiento probatorio. ¿Y en qué consiste el descubrimiento probatorio? Que el día del juicio, ojo, el día del juicio, ya las partes tienen que conocer absolutamente todas las pruebas. O sea, cuando ustedes litiguen en derecho penal, si litigan como fiscales o si litigan como defensores, el día de juicio ustedes ya saben con qué pruebas cuenta la contraparte. ¿Qué pruebas son las que ustedes tienen que atacar? Ustedes ya lo saben. Eso se denomina el principio de contradicción, el principio de igualdad de armas, como quieran denominarle. Pero ustedes ya saben, y eso es bueno en materia penal. ¿Por qué? De hecho, en materia penal, quien primero conoce las pruebas es el defensor. El defensor es el que primero conoce las pruebas. ¿Por qué? Porque en la primera audiencia de juicio,
en la primera audiencia de la etapa de juicio que se denomina la audiencia de acusación, el fiscal le suministra, o como más técnicamente, el fiscal le descubre las pruebas a la defensa. ¿Y qué es descubrirle? El fiscal toma todas las pruebas que tiene en contra del procesado y se las entrega al defensor. Y le dije, mire, señor defensor, aquí están todas y cada una de las pruebas que yo tengo en contra de su defendido. Y es bueno que el defensor la revise. ¿Por qué? Porque eventualmente el defensor se tendrá que sentar con su representado y hacer un análisis si se cuentan con pruebas del suficiente peso o de la suficiente entidad para desvirtuar las pruebas de la fiscalía. En caso tal que no se desvirtúen, que las pruebas que tenga la defensa no logren desvirtuar el peso que tienen las pruebas de la fiscalía, pues casi que es inocuo o sería innecesario o sería absurdo o sería casi que un suicidio acudir a un juicio sin pruebas, sabiendo con todas las pruebas que cuenta la fiscalía. Entonces esto podrá cambiar la estrategia de defensa. Ya el defensor se reunirá con su representado, le repito, para buscar alguna otra salida alternativa que no sea acudir a un juez, porque si no tienen pruebas para ganarle a la fiscalía, ¿para qué van a acudir a un juzgado? Pues para que los destrocen, porque el fiscal iba a destrozar a la defensa porque tiene todas las armas y la defensa no cuenta con ningún arma. Entonces ya el defensor buscará alguna otra salida distinta, pero no acudir al juicio porque sabe que en juicio va a perder. ¿Preguntas al respecto? Listo. Edwin, cuénteme. No, profesor, una preguntita. ¿Qué pasa cuando, profesor, qué pasa cuando o sea, cómo tiene que actuar el defensor si la fiscalía en la imputación pues manifiesta está culpando a una persona muestra unas pruebas culpando a una persona en la imputación y ya en la acusación o cuando va a dar el traslado en el escrito de acusación no aparecen esas pruebas, ¿la defensa las puede pedir? Claro, si la defensa tiene conocimiento que son pruebas que se practicaron y de hecho se tuvieron que haber practicado porque por eso las enunciaron en la imputación. Entonces, si las enunciaron en la imputación y no están relacionadas en el escrito de acusación es porque las pruebas se practicaron. Y si esas pruebas favorecen al procesado, la fiscalía tiene la obligación de suministrárselas a la defensa. Eso lo dice el Código de Procedimiento Penal cuando usted analice los artículos del Código de Procedimiento Penal cuando se hable sobre la audiencia de acusación y dice que las partes podrán solicitarle a la fiscalía que le descubra absolutamente todo, no solo lo que está relacionado en el escrito de acusación, sino también algunas otras pruebas que se hayan practicado siempre y cuando favorezcan al procesado. Gracias, profesor. Vale, perfecto. ¿Qué más? ¿Tienen ninguna pregunta? Yo iba a preguntar algo parecido, profe. Cuénteme, Miguel. Pero si a mí en la audiencia, exacto, algo parecido. Si a mí en la audiencia me traen una prueba que yo no he conocido, la puedo objetar de inmediatamente y la tienen que sacar, ¿verdad? Claro, lo que pasa, Miguel, es que usted tiene que llegar al juicio conociendo todas las pruebas que tiene su contraparte. Y en materia penal, si usted es el defensor, tiene que llegar al juicio conociendo todas las pruebas que tiene la fiscalía. Si el día del juicio la fiscalía lo sorprende y saca una prueba que usted no conocía, pues usted inmediatamente le dice, señor juez, esa prueba nunca me la descubrieron. Y esa prueba sale del proceso inmediatamente. Si nunca se la descubrieron, sale. Entonces ya la fiscalía no la podrá utilizar. Solo podrá utilizar esas pruebas que le entregó, esas pruebas que usted tiene conocimiento, porque eso sería faltarle, eso atenta contra la lealtad de las partes. Eso sería una conducta totalmente desleal y los jueces no van a permitir que eso ocurra. Gracias, doctor. Mis doctores. Entonces, esto como a Vanessa, cuénteme, Vanessa, ¿alguna pregunta? Profe, estoy acá. Profe, una pregunta, pero es en civil. Un ejemplo, digamos, está el proceso y en el proceso pues están como tal todas las pruebas ahí aportadas. Si se llegase a perder ese proceso, tienen que volver, o sea, reconstruyen el proceso o otra vez empiezan a hacer de nuevo las pruebas, profe. Básicamente, si hay forma, ojo, si hay forma de reconstruir el proceso sin que implique la reconstrucción, de reconstruir el proceso sin que implique la repetición de la práctica probatoria, se hará así. Pero si fue imposible recaudar nuevamente esos elementos de prueba, pues se tendrán que practicar nuevamente las pruebas. Es lo mismo, Vanessa,
en el caso que se decrete una nulidad. Si de pronto se llega a decretar una nulidad y esa nulidad abarca una etapa procesal anterior a la práctica de las pruebas, pues se tendrán que volver a practicar las pruebas, Vanessa. Gracias, doctor. Entonces, doctores, ahora pues sí entramos en materia civil. Pues en materia civil básicamente debe existir alguien que proponga la prueba pericial o alguien que solicite esa prueba pericial, ya sea demandante o demandado. Pues básicamente también el juez en materia civil puede eventualmente practicar esas pruebas periciales. ¿En donde lo está consagrado? Básicamente en los artículos 228 y siguientes del Código General del Proceso. Básicamente, bueno, leamos por favor a alguien que nos lea desde el 227. 227 son artículos muy cortos, pero desde el 227 y siguientes del Código General del Proceso. ¿Qué nos dice el Código General del Proceso en su artículo 227? Alguien que nos lo lea, por favor. Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte Más lento, Vanessa, porque usted va muy rápido. Ya, profe. Artículo 227. Dictamen aportado por una de las partes. La parte que pretenda valerse de un dictamen pericial deberá aportarlo en la respectiva oportunidad para pedir pruebas. Cuando el término previsto sea insuficiente para aportar el dictamen, la parte interesada podrá anunciarlo en el escrito respectivo y deberá aportarlo dentro del término que el juez conceda, que en ningún caso podrá ser inferior a 10 días. En este evento, el juez hará los requerimientos pertinentes a las partes y terceros que deban colaborar con la práctica de la prueba. El dictamen deberá ser emitido por institución o profesional especializado. Listo, Vanessa, muchas gracias. Entonces, nótese lo que nos está diciendo Vanessa, pues el dictamen se tiene que solicitar en la oportunidad procesal correspondiente. En ocasiones, dada la dificultad o dada la especialidad, el perito requiere de más días. ¿De más días para qué? Para proferir su dictamen. Entonces, eventualmente, pues el juez podrá conceder unos días extra para que el perito ahonde en su estudio. No son los mismos peritajes en aspectos científicos que en aspectos técnicos. Habrán peritajes que son mucho más engorrosos o mucho más difíciles y que requieren, lógicamente, mayor cantidad de tiempo. Entonces, básicamente, eso es lo que nos está diciendo ese artículo 227. ¿Qué nos dice el 228 sobre la contradicción? Ojo, ¿sobre la contradicción de qué? Del dictamen pericial. Alguien que nos lo lea, por favor. Sí, doctor. Código General del Proceso, artículo 228. Contradicción del dictamen. Es bastante larguito. Sí. La parte contra la cual se aduzca un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a la audiencia, aportar otro o realizar ambas actuaciones. Estas deberán realizarse dentro del término de traslado del escrito en el cual haya sido aportado o, en su defecto, dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. En virtud de lo anterior, solicitud o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad o imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. La contraparte de quien haya aportado el dictamen podrá formular preguntas asertivas e insinuantes. Las partes tendrán derecho, si lo consideran necesario, a interrogar nuevamente al perito en el orden establecido para el testimonio. Si el perito citado no asiste a la audiencia, el dictamen no tendrá valor. Si se excusa al perito antes de su intervención en la audiencia por fuerza mayor o caso fortuito, el juez recaudará las demás pruebas y suspenderá la audiencia para continuarla en nueva fecha y hora que señale antes de cerrarla.
en la cual se interrogará al experto y se surtirán las etapas del proceso pendientes. El perito solo podrá excusarse una vez. Las justificaciones que por las mismas causas sean presentadas dentro de los 3 siguientes días a la audiencia solo autorizan al decreto de la prueba en segunda instancia y si ya se hubiera proferido sentencia. Si el proceso fuera de única instancia, se fijará por una sola vez nueva fecha y hora para realizar el interrogatorio del perito. En ningún caso habrá lugar a trámite especial de objeción del dictamen por error grave. Parágrafo. En los procesos de filiación, interdicción por discapacidad mental absoluta e inhabilidad por discapacidad mental relativa, el dictamen podrá rendirse por escrito. En estos casos se correrá traslado al dictamen por 3 días, término dentro del cual se podrá solicitar la aclaración, complementación o la práctica de un nuevo o consta del interesado, mediante solicitud debidamente motivada. Si se pide un nuevo dictamen, deberá precisarse los errores que se estiman presentes en el primer dictamen. Listo, muchas gracias, Glenis. Miren, se pueden llegar a presentar problemas con relación al dictamen pericial, porque pues el código no nos indica todas las particularidades o todos los problemas que eventualmente se pueden llegar a presentar al momento de una práctica de perito. Les pongo un ejemplo y ustedes en 10 minutos buscan una posible solución. Estamos en un proceso, cualquier proceso, y ustedes son partes en ese proceso y solicitan el decreto de una prueba pericial. Entonces, para eso se hacen a un perito. Cada una de las partes, ustedes como demandantes o ustedes como demandados o en un proceso penal como fiscalía o como defensa, buscan a un perito y le dicen, mire, señor perito, vamos a hacer un estudio sobre una ciencia determinada, necesitamos unos conocimientos especializados. Y el perito realiza su dictamen, pero al momento en que ustedes lo van a incorporar al proceso, en el cual el perito tiene que ir en materia penal, por ejemplo, el perito tiene que ir a la audiencia de juicio e incorporar el dictamen. Días antes, el perito muere. Entonces, ojo, ustedes contrataron al perito, el perito realizó su dictamen, pero el día de la audiencia, o días antes de la audiencia, ya cuando estaba practicado el dictamen, el perito murió. Entonces, pues es completamente imposible que el perito asista a la audiencia a rendir su dictamen. En esos casos, y ya se decretó la prueba, ya no se puede hablar de otro nuevo decreto, no, ya se decretó la prueba y ya se dijo que era ese perito Pedro Pérez, no otro. Entonces, en ese caso, como la ley, y más que todo les doy tips, esto ocurre en la ley penal. En la ley penal, la fiscalía o la defensa practican el peritaje, pero el día del juicio resulta que el perito ya ha muerto. O resulta que en ocasiones las partes se hacen a peritos del Instituto Nacional de Medicina Legal. Esa es como la entidad más fuerte en Colombia en peritos de orden médico, o a veces también de orden médico más que todo. Pero el médico realiza un dictamen médico legal, y el día del juicio el médico ya no trabaja para medicina legal, el médico se pensionó, o el médico lo echaron, o el médico se murió y no pudieron ubicarlo. ¿Cómo incorporan ese dictamen pericial al proceso penal? ¿Qué figura consagra el Código de Procedimiento Penal o la ley penal para incorporar ese dictamen pericial? Ojo, estoy hablando de incorporar ese dictamen pericial, no otro. El dictamen pericial que realizó el perito o que no se encontró o que murió. Vamos a incorporar ese dictamen pericial. Entonces, ¿qué figura consagra la ley penal para ese evento? Esa es la pregunta. En 10 minutos
En 10 minutos, mientras ustedes buscan allá en sus fuentes bibliográficas o hablan con sus amigos abogados o miren a ver qué hacen para solucionar ese problema. Nini, ¿tiene alguna pregunta? Ah, no, profe, iba a hacer un comentario acerca de la respuesta, pero entonces en 10 minutitos. 10 minutos, sí. ¿Y qué figura consagra la ley para subsanar ese hierro? Entonces, en 10, 12 minuticos nos vemos. ¿Listo, mis doctores? Listo, doctor. Sí, señor.
Bueno, doctores, ¿cómo solucionamos ese caso? Que me levantan la mano, por favor, si quieren hacer uso de la palabra. ¿Qué puede llegar a suceder en esos eventos? ¿Qué nos dice Yamile? Doc, primero el artículo 415 del Código de Procedimiento Penal taxativamente dice que no se puede, es obligatorio que el perito declare en el juicio oral. Por tanto, con eso hay que buscar una solución. Entonces, en el 419, si el perito definitivamente no se puede presentar a la audiencia, supongamos que está enfermo, no tiene medio para comunicarse, el 419 da la solución que el juez se traslada hasta donde está. Y en el caso de que la persona fallezca y que no se pueda realizar otro dictamen pericial, lo que dice la sentencia de la Corte Suprema de Justicia 30-214 de la Sala de Casación es que se permite que se presente otro perito de iguales condiciones, pues que tenga similares conocimientos, que pueda presentarse y avalar el dictamen. Vale, perfecto, Yamile. ¿Y usted sabe cómo se llama ese perito? Creo que no dice, en la sentencia no dice, Doc. Vale, perfecto. Bueno, ahorita lo vamos a establecer cómo se le denomina a ese perito. ¿Qué nos dice Diego? ¿Cuál es su apellido, Diego? Buenas noches, profe. Diego Parra. ¿Diego qué? Diego Parra. Ah, bueno, cuénteme, don Diego. Pues lo que dice la compañera Yamile, perdón, es acertado. También hay una sentencia que ratifica lo que dice el articulado del Código de Procedimiento Penal. La sentencia es de casación, es la 3214 del 17 de septiembre del 2008, en donde dice que se debe concurrir necesariamente el perito que expide el informe. Obviamente, si existe la imposibilidad que se comparezca por la muerte, pero se ha dejado el informe previamente 5 días antes de la audiencia, puede ser validado y tanto la Fiscalía como la Defensa pueden presentar con base en otro perito la sustentación de ese informe pericial. Esa es una de las posibilidades. La otra es que se pongan en común acuerdo para que con informes que puedan presentar tanto la defensa con su peritaje individual como la fiscalía con su peritaje individual. Y pues ya él entra a decidir cuál de los dos es el que tiene más validez probatoria. Listo, Diego, muchas gracias. Nos dice Vanessa. Profe, pues la posibilidad, la posibilidad de que no pueda aportar como tal, pues el perito, entonces sí invocaría. Se nos fue Vanessa. ¿Qué nos dice Edwin Mera? Está derogado. Espérate, señora, Vanessa, señor, perdón. Se está entrecortando. Ahorita trata de mejorar un poquito la conectividad y ahorita tienes el uso de la palabra. ¿Listo, Vanessa? Bueno, listo. ¿Qué nos dice don Edwin Mera? Sí, doctor, ¿cómo está? Pues, doctor, aquí viene lo del perito homólogo. ¿Sí? Entonces, doctor. Sí, cuénteme, Diego. Edwin, lo estoy escuchando. Edwin, sí, señor. Bueno, aquí tenemos que tener muy en cuenta lo de la prueba pericial desde el artículo 405, pero vamos al artículo 400, apreciación de la prueba pericial en el artículo 420, que eso tiene que ser un perito, doctor, que tenga las mismas calidades del otro, y muy bien lo dice el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal. Para apreciar la prueba pericial en el juicio oral y público, se tendrá en cuenta la idoneidad técnico-científica y moral del perito, la claridad y exactitud de sus respuestas, su comportamiento al responder, el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos, artísticos en que se apoya el perito, los instrumentos utilizados y la consistencia del conjunto de respuestas.
Además hay una sentencia, doctor, la 402.32 del, ¿qué? 402.39 del 11 de diciembre del 2013 que habla del perito homólogo y de las facultades y las calidades que debe tener y la idoneidad del perito, doctor. Vale, perfecto. Entonces, básicamente, esa figura se llama así, doctores, se denomina el perito homólogo. Entonces, es ese perito homólogo, es esa persona que tiene las mismas calidades de ese perito que o no se pudo encontrar o falleció. Entonces, pues no es posible que acuda a la audiencia. Pues en ese caso se utiliza esa figura del perito homólogo. Les voy a pedir un favor, bueno, de hecho les voy a hacer un obsequio. Cuando se acabe este módulo, doctores, yo tengo un muy buen libro de Derecho Penal y de Derecho Probatorio. Y es de Derecho Probatorio General, no es de Derecho Probatorio Penal para las personas que si desean tomar otro rumbo distinto del derecho penal. Me gustaría que fueran penalistas, pero hay personas, esto no es para todos. A veces cada quien tiene como su inclinación, pero les voy a regalar ese libro. Es bueno desde ya que empiecen a armar su biblioteca. Es bueno que empiecen a tener fuentes de consulta. Y lo fotocopian, se los doy en medio digital porque es la manera más fácil. Y lo fotocopian si quieren, o lo argollan, o lo empastan, o como quieran. Y ya van armando una biblioteca en lo que atañe al derecho probatorio. Desafortunadamente no son muchos los libros que tengo de derecho probatorio, alcanzar unos 4 o 5 nomás, pero este es el único que tengo en medio virtual, en PDF. Entonces, me recuerdan ahí en el grupo de WhatsApp está mi teléfono, entonces por favor me recuerdan. Si no les contesto, si me escriben y no les contesto, es porque estoy en audiencia. Entonces no vayan a pensar que soy maleducado. No, si estoy en audiencia no les puedo contestar, pero en la primera oportunidad que tenga, así haya mirado el mensaje, si no les puedo contestar es por alguna causa mayor, razón de fuerza mayor o caso fortuito, pero me recuerdan, por favor. Ahí está mi teléfono en el grupo, o si desean hacer alguna consulta académica, porque después no vayan a coger como consultor y cuanto proceso les llegue, entonces andarme preguntando. No, si es algo académico, con mucho gusto. Y si es algo también de su ejercicio profesional, si es 1 o 2 veces, no hay ningún problema, con gusto. Si no sé la respuesta, pues buscamos un abogado que la sepa y tratamos de resolver la pregunta. No hay ningún problema. Estamos para colaborarnos. Y también si algún día yo sé que alguno de ustedes tiene un conocimiento que me falta, pues acudiré también a ustedes en ese orden de ideas. Doctores, por favor, no se les olvide leer para el día de mañana esa sentencia del polígrafo. Esa sentencia es muy interesante y se aplica tanto en la ley 906 como en la ley 600. Entonces háganlo, por favor, léanse esa sentencia del polígrafo porque pues mañana vamos a hacer un pequeño taller al respecto sobre esa prueba poligráfica. Y el día lunes vamos a empezar con la prueba documental. Ojo, la prueba documental, porque hay una prueba que quiero que le pongamos especial énfasis o especial estudio porque nos va a costar un poquito de trabajo, que es la prueba de indicios o la prueba indiciaria. Entonces todavía nos queda la prueba de indicios, la prueba documental. Entonces en eso nos vamos a demorar unas 4 sesiones. Y en la última semana vamos a hacer, primero que todo, una recapitulación de todo lo que hemos visto, pero vamos a poner especial énfasis en lo penal. ¿Por qué? Porque es lo único que medio entiendo. Entonces, pues, vamos a poner un énfasis en lo penal y acaba el módulo. Entonces, doctores, les agradezco mucho por su tiempo, les agradezco mucho por su asistencia y nos vemos el día de mañana, ¿vale? Gracias, profesor. Buenas noches, gracias. Hasta mañana, profe. Gracias, doctor. Buenas noches. Mañana. Buenas noches, doctor. Que descanse. Gracias, doctor, que descanse. Doctor, muchas gracias.